tardes. Bueno, quería agradecerles en nombre de Soy Agro por la participación. Nosotros siempre nos pone muy contentos recibir gente y poder transmitir también un poco de lo que se trabaja y lo que se hace. Así que bueno, muchas gracias por llegarse. Y presento a Gabriel, que la mayoría ya lo conoce. Para mí el mejor ecofisiólogo que tenemos. Así que, el único que hay en la zona. No, pero hay también en Buenos Aires. Bueno, sí, hay otro. Pero Sí. bueno, así que es doctor en ciencias Agropecuarias. Sí, agropecuarias, así que es muy importante poder sacarnos todas las dudas y aprender siempre, todos los años, de él. Así que, bueno, un fuerte aplauso para Gabriel. No, desde ya tuve la suerte de conocerlo a Santiago cuando él era estudiante en el agrotécnico de los Salesianos, y yo por esa época había que parar la olla y daba clase en la universidad, en el secundario, di clase en la Consolata también. Hemos vivido distintos momentos y por suerte eso nos enseñó muchas cosas, y sobre todo el valor de la gente, que es lo que más importa, ¿no? Y la verdad que mirándolo acá, es un placer para mí estar en Molde. Vine muchas veces. Acá me desburré, estaba charlando recién con tu mamá. Acá me desburré como agrónomo, porque yo soy un porteño, criado en el cemento de la capital. Y cuando vine a estudiar acá, dije, ¿cómo se aprende esto? ¿Cómo puedo aprender si ni siquiera sé lo que es un alambrado? Entonces, bueno, gracias a la familia Ricio, porque Carlito estudió conmigo, así que todo lo que tiene de cabrón, en medio que lo comparte conmigo, veníamos los fines de semana y, bueno, corríamos novillos, esquilábamos ovejas, hacíamos alambrados, sembrábamos, preparábamos raciones, armamos uno de los primeros fildos de engorde de corral en el año 80 y pico, 90 y pico, 92, 91, 92. Así que Moldes para mí es un lugar cercano a mi formación de agrónomo. Y encima hace 30 años, este año cumplo 30 años de egresado, hace 30 años que trabajo con este cultivo. Es más, tengo más tiempo con él que con mi actual esposa. Este todavía me banca a mí. Es muy noble. Y estar una tarde así en Molde, en el maíz, tomando mate, está entre los mejores momentos que uno puede vivir. Así que desde ya el agradecido soy yo. Lo primero que me gustaría decirles es que en el sector agropecuario tenemos la costumbre de manejar el campo como si fuese un auto o una chata, pero mirando el espejo retrovisor. ¿Será porque lo que nos pasó en el año es lo que más nos golpea, que nos deja sesgado hacia adelante? Y en realidad hay que manejar el campo mirando el parabrisas, porque si miramos para atrás vamos a chocar de vuelta. ¿Por qué digo mirando el espejo retrovisor? Porque hoy en día me llaman de todos los pueblos y me dicen, ingeniero, venga a hablar del manejo del maíz en condición de sequía. Bárbaro. ¿Y la campaña que viene cómo es? Porque lo que importa es lo que vayamos a hacer. Ya la 22-23 fue, gracias a Dios, que termine lo más rápido posible y que no se mande ninguna macana más. Ya creo que juntamos las 7 plagas de Egipto, porque no podíamos sembrar. Hubo 9 eventos de golpe de calor, 9. Cada evento de golpe de calor fue de duración de 4 a 5 días. Quiere decir que de los 120 días del ciclo de este cultivo, 45 días se cocinó. Acá no se nota, porque acá llovió bien. Vos me estabas diciendo que tuviste 100 milímetros en enero, 100 en febrero y 200 en marzo. Seguís yendo a misa por lo que veo. No, mandamos el... Va. Bueno, pero hay lugares donde ha sido catastrófica la falta de lluvia. Y a esa falta de lluvia, cuando la juntamos con 45 días de temperatura mayor de 35 grados centígrados, la planta no tiene cómo sobrevivir. Porque la producción es en base a transpiración. Para hacer la fotosíntesis, para que una molécula de CO2, de lo que tenemos dando vuelta, del dióxido de carbono, entre en la planta y se forme azúcar, se tiene que abrir un poro que tiene la hoja, que se llama estoma, pero para abrirse va a salir agua. O sea, y si no hay agua, lo que hace es que no se abre.
Y si no se abre el poro, no entra esa molécula de dióxido de carbono, no hacemos fotosíntesis, no crece la planta. Por eso que la transpiración es la base de la producción vegetal. Por otro lado, la planta se tiene que refrigerar. Pónganse ustedes en el lugar de estas pobres plantas paraditas acá todo el verano. Todo el día al rayo del sol. La temperatura del aire, 38, 40, porque a veces cuando en casilla meteorológica dice, cuando en el teléfono dice que hace 34, acá no hacen 34, acá hacen 40 y algo. Entonces los 40 y algo hay que soportarlos. Se empieza a desnaturalizar la proteína de las plantas. Imaginen que se empieza, entre comillas, a derretir la planta. ¿Cómo lo controla eso? Transpira, igual que nosotros. De hecho, siempre que uno toque una planta de cualquier cultivo, hablo de maíz porque es el que más trabajo, uno la tiene que sentir fría. La hoja, tóquenla, toquen las plantas, atrás tienen plantas, toquen las hojas verdes. Fíjense que las hojas están más frías que lo que está el aire. ¿Por qué? Porque la temperatura de confort de una planta de maíz está en 25, 26, 27 grados. Si afuera nacen 30, 30 y pico, siempre se va a refrigerar. Ahora, para refrigerarse, ¿qué necesita? Agua. Entonces, ¿qué ocurre cuando juntamos golpe de calor con sequía? El combo perfecto para que la pobre planta tienda a morirse, no a producir. ¿Sí? Y esto es lo que ha pasado en muchas zonas de Argentina, muchas. No lo quieren decir, pero la pérdida de producción es muy superior a lo que se está diciendo. Muy superior, ¿eh? Y además lo que se va a cosechar no va a tener calidad comercial en muchas regiones. Por ejemplo, en Entre Ríos se perdió prácticamente toda la producción de maíz. Del maíz temprano y del maíz tardío. ¿Y saben a qué se dedican los entrerrianos? A hacer pollo y huevo. Entonces, ¿qué va a pasar con la producción de pollo de Argentina? Por otro lado, vivimos una época de bonanza de bajo precio de la hacienda. ¿Por qué? Porque se estaba liquidando hacienda porque no se la podía alimentar, porque no había pasto. Ahora, ¿qué hicimos? Nos comimos toda la carne. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante con el precio? Entonces, a su vez, tenemos una pérdida de producción enorme a nivel general de maíz. Se habla de que se perdió entre el 35 y el 40% de la producción de maíz de Argentina. Estuve el año pasado con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Junín. Y el otro día me llamaron por teléfono para contarme lo que había pasado este año. Junín es una zona muy buena, productiva. Vení que acá hay sillas. Ahí tenés una o acá hay sillas. No hay problema, no hay problema. Un placer. ¿Quieren venir a sentarse acá? Así se rajan antes, bien, ¿eh? No, bueno, entonces le digo, che, ¿cómo está el maíz allá? Y me dice, mira, en las partes lindas está alto así y no produjo espiga. O sea, alto así, sin espiga. Y en las partes feas, no, es tierra pelada. Dice. Esa es la producción que hay, ¿eh? Estuve el otro día en Pergamino, está igual, Venado Tuerto, la oficina central de Dios. Saben que Dios no atiende en Buenos Aires. Para el campo, para la política sí, pero para el campo, la oficina de Dios está en Pergamino. Acá de vez en cuando nos manda un mail a nosotros. Y en Venado Tuerto. Y Venado Tuerto está siempre lindo. ¿Saben qué pasó en Venado Tuerto? Está horrible. Maíces tardíos que no llegan a la altura del alambre y no largaron la panoja. Pero este es el escenario que tenemos. Entonces acá estamos en un ambiente casi bendecido, ¿sí? No solo por lo que veo acá, también por lo que vi en la ruta, por lo que estoy viendo, por lo que me comentan. Yo también tengo mi pequeña siembra que la tengo para el lado de Chaján, también tenemos que está linda la producción. Pero en ese contexto, ¿cómo hacemos la producción de maíz para el año que viene? ¿Cómo planificamos el maíz en la campaña 23-24? Y yo quiero destacar una cosa que vi el otro día que me impactó. En el módulo de innovación Brevan, podrías un día organizar para ir a visitarlo, es más, los puedo acompañar. Está ahí en Gijena, justo a la entrada del pueblo. Hemos hecho un montón de experimentos de distintas cosas. Cuando se llega ahí, la empresa Corteva, que alquila el campo,
me dice, bueno, evaluemos cómo está el suelo. Miramos el suelo, porque lo primero que hay que hacer para sembrar, ¿qué es? ¿Qué hay que agarrar para ir a sembrar? ¿Qué se agarra para ir a sembrar un lote? Lo primero que hay que agarrar. Ah, bueno, yo pensé que estaban entre santiagueños acá. Son cordobeses ustedes. Lo primero que hay que hacer es agarrar una pala para ir a ver cómo está el suelo. Y cuando fuimos a ver cómo estaba el suelo era un cascote. Entonces decidimos hacer una labor de descompactación. Bueno, estoy impactado, tengo la foto acá, después te la paso para que se las compartas, donde tenía una planta de maíz de este tamaño, verde hasta abajo, en las parcelas descompactadas, y una planta que le faltaba 2/3 partes de las hojas en la parcela compactada. ¿Por qué? Porque si el suelo está compactado, ¿qué pasa con la lluvia? No entra. Y lo primero que necesitábamos para producir, ¿qué era? Agua. Y el agua va a venir de la lluvia, pero de la lluvia que entra en el campo. Entonces la primera estrategia es manejar lo que se llama la fertilidad física del suelo. ¿Cómo puedo evaluar si el suelo tiene buena fertilidad física? Bueno, yo tendría que empezar a revisar si las raíces penetraron todos los bloques del suelo. Si las raíces se confinan en fisuras naturales del suelo y no penetran los bloques, quiere decir que hay un problema de compactación del suelo. No es este el caso. Fíjense que las raíces han explorado por todos lados, a pesar de que hay una tendencia a que haya muchas raíces en una posición horizontal. Eso quiere decir que le cuesta profundizar. O sea, puede haber un problema. Bueno, vos me dijiste que esto tuvo maní. El arrancado de maní. Antes el maní tuvo descompactación. Bueno, le hicieron una descompactación, le pusieron el maní. Hay que ver si no se vuelve a compactar. ¿Por qué se compacta el suelo? Antiguamente lo compactábamos con el arado de rejas, ya no lo usamos más. ¿Y ahora por qué se compacta? Por la carga de kilos que le ponemos encima en un tránsito absolutamente anárquico. La cosechadora va por donde quiere, los carritos hacen lo que quieren, los camiones se meten adentro del lote. Todo ese problema lleva a que el suelo se compacte. Miren, un problema muy serio que tienen los australianos es que por las características del suelo los niveles de compactación son dramáticos. Entonces han desarrollado toda una tecnología que se llama control del tránsito. Nuestros suelos son parecidos. Los suelos de aquí, del sur, de esta parte del sur de Córdoba, tienen una tendencia a una compactación natural. Entonces yo les pido que empiecen a pensar estrategias de control del tránsito. ¿Qué sería el control del tránsito? Pisar siempre la misma huella. Sembrar con los tractores pisando ese lugar, pulverizar cada tanto pisando esa misma huella, cosechar por ese mismo lugar, y los carritos tendrían que ir, no pegado a la máquina cosechadora, tendrían que ir por la trocha de la otra pasada de la máquina. O sea, hay que alargar el tubo de descarga. De hecho, cuando uno mira una máquina australiana, el tubo de descarga envuelve toda la máquina y el carrito va allá. Entonces, ¿qué ocurriría? Piense cada uno en su campo. ¿Qué ocurriría si solo se pisa el mismo lugar todos los años? ¿Qué pasa con los lugares que no piso? No se compactan. Lo descompactamos con una labor de subsolado y en las raíces, sobre todo las raíces de las gramíneas, miren, fíjense esto. Miren lo que es este sistema de raíces. Las raíces de la gramínea me estructuran el suelo de modo tal que se transforma en una esponja. Y no solo eso, tengo la ventaja de que la huella que confino a transitar me da más opciones de tener siempre piso para pisar. Entonces la puedo dejar para tránsito siempre, o se podría elaborar alguna estrategia de rotar la huella. Cada tantos años pisar otro lugar del suelo y ese lugar descompactarlo. Se los dejo como una inquietud, cada uno piénselo, elabore la estrategia, agregame a la rueda, y pensémoslo porque es un problema grave. Fertilidad física del suelo.
¿Por qué lo digo? Ah, mirá, acá qué grande, ¿eh? Porque a muchos le preocupa la fertilidad química del suelo. Entonces me dicen, che, ¿qué fertilizante poner? Porque resulta más simple, más práctico, tirarle un polvito mágico y que el cultivo arranque. Bien, les cuento, nuestros suelos no deberían tener deficiencia de potasio, porque es un nutriente esencial para las plantas, pero que nuestro suelo es rico. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo el suelo compactado? El potasio se mueve en el suelo, es un nutriente móvil. Si lo tengo compactado, las raíces no lo pueden ir a buscar. O sea, voy a encontrarme con una deficiencia de potasio, ya la vi acá en San Basilio hace una semana. Es una locura que un cultivo tenga deficiencia de potasio en un suelo rico en potasio. ¿Por qué lo tiene? Porque está compactado. Entonces se dan cuenta cómo empezamos a... Y podemos seguirla complejizando. Muy bueno. Un tema del manejo del maíz que empieza a mezclarse con esto es la fecha de siembra. A mí me impacta ver que en Córdoba decidieron que la única fecha de siembra del maíz es el maíz tardío, porque más del 80% de la superficie de maíz que hacemos es maíz tardío. Ahora, el maíz temprano existe. La única cosa es que hay que saberlo ubicar en el año que me corresponde. ¿Cuándo me conviene sembrar maíz temprano y cuándo me conviene sembrar maíz tardío? Para eso lo que tengo que saber es cuándo el maíz va a definir el rinde. ¿Cuándo define el rinde el maíz? Alrededor de floración. 15 días antes de floración, 15 días después de floración. Más o menos, desde, bueno, ubíquese cada uno en su altura respecto de mí. Porque si no, a mí me queda acá. Bueno, más o menos a mi altura de pecho es cuando el maíz tiene 13 hojas. 13 hojas completamente desplegadas. Guarda que el maíz tiene 6 hojas cuando está a altura de mi rodilla. 10 hojas a altura de mi cintura. No cuenten la hoja verde, no hagan esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este maíz está en B9. Un exalumno mío me dice eso. Del voleo en el traste que le pongo, aterriza en Rusia, más o menos. ¿Está bien, no? No es así. Bien. Pero como es complicado explicarle todo lo que le explico a los ingenieros agrónomos, a los productores, confórmense o manejen esta estrategia de alturas que más o menos cierra. Altura de rodilla, 6 hojas. Lo digo ese estadio porque es muy importante. Altura de cintura, 10 hojas. Este también es muy importante. El más importante, altura de pecho, 13 hojas. ¿Por qué? Porque ahí empieza a abortar estructuras reproductivas. Y la primera estructura reproductiva que puede abortar el maíz es la espiga completa. Podemos tener una planta absolutamente estéril, que no haya producido. Si la busco, seguramente en la siembra temprana la voy a encontrar. Planta entera que no me dio espiga. Y después termina en un estadio que todos conocen. Termina en el estado de grano lechoso. ¿Por qué digo que todos conocen? Porque el estadio en el que cada uno de nosotros salta al alambrado, entra en el campo del vecino, afana un choclo, porque siempre es más sabroso que el que hago yo. Y ese estadio donde si yo lo reviento con los dedos sale un líquido blanco. Por eso se llama estado lechoso. Que es almidón con agua. Entonces, ese es el periodo crítico. Ahí el maíz va a definir el rendimiento. 15 días antes de la floración, 15 días después de la floración. Cuando decimos floración, nunca nos vamos a referir a la aparición de esto. Esto es la panoja. La floración del maíz es la aparición, permiso, voy a hacer otro poco más de daño, es la aparición de la barba, no la de la panoja. Y lo que tiene que ocurrir es que la barba tiene que estar disponible cuando el polen sale. O sea que tienen que haber sincronía entre la liberación del polen y la aparición de la barba. En condición de estrés, lo que va a ocurrir es que la barba no va a estar disponible y todo el polen va a salir antes. Muy bien, se llama protandria eso. Yo le explico eso a los jóvenes actuales
Que le digo, ustedes antes de salir un sábado a la noche, ¿qué van a hacer? O en la peña, en la universidad, ¿qué hacen? Y nos juntamos a hacer una previa, se llama. Bien. Claro, se juntan en la previa, se comen un asado, toman vino, toman alcohol, se toman un fernet, se van rápido al boliche porque ya están casi machados, diría un tucumano. Y claro, las chicas no llegaron todavía. O sea, le está pasando lo mismo que en la protandria del maíz. Sale antes que la barba esté lista. Esto explica que el maíz no se le quema la flor. Nunca digan eso, oh, se quemó la flor del maíz por el calor, por la seca. No pasa eso. El polen soporta hasta 45 grados centígrados. De hecho, está ubicado a fumarse el sol derecho viejo. ¿Qué le puede pasar al polen? Secarse, deshidratarse. Para el polen es mucho más grave el 10% de humedad relativa de ese día de 45 grados que los 45 grados. ¿Saben cuánto dura vivo el polen a una humedad relativa baja? ¿Cuánto tiempo dura volando? Porque el polen, el maíz tiene cerca de 4 millones de granos de polen y la espiga tiene 1000 granos a lo sumo. ¿Por qué? Porque la polinización la hace el viento. Entonces esto es una lluvia de polen. Por eso cuando entramos un maíz en floración estornudamos hasta por las orejas. Porque es medio alergénico y nos bañamos en polen. Todos lo vieron eso. Entonces, el grano de polen vivo dura en condiciones de aire seco 30 minutos. En 30 minutos se muere. La barba puede durar viva en promedio 15 días. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado con el tema de la sincronía floral. La genética, el híbrido A, el híbrido B, el híbrido C, podrán ser más o menos asincrónicos. Cuanto más protogénico, cuanto más adelante la liberación del estigma o de la barba a la liberación del polen, más tolerante al estrés hídrico va a ser el maíz. Es un carácter deseable. Lo ideal sería llegar al campo y ver qué cosa. Que las barbas están afuera, que le golpeás a contrasol, a tornasol a la planta y ves cómo llueve el polen. Ahí te tenés que dormir tranquilo. ¿Qué pasó este año en muchos lotes? Gracias. Pasó que muchas espigas lloraban. Así decía el Cati. La espiga llora, la barba es larga, larga. El quilombo ese que hubo, la barba larga. ¿Por qué la barba es larga? Bueno, la barba es larga porque frena su crecimiento cuando es fecundada. Si no la fecundan, sigue creciendo. Entonces, cuando no hay polen, la barba crece, 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 crece. ¿Está claro conceptualmente? Bien. Ahora bien, para lograr el máximo rinde, vamos a poner ese periodo crítico en las mejores condiciones. Por lo tanto, ¿cuál será la mejor fecha de siembra de maíz? Qué bueno. Esta es una pregunta de examen, ¿ves? Venga, acá no hay drama con el teléfono si querés. La mejor fecha de siembra de maíz es aquella que le asegure lluvias durante la floración. Fin de la charla. Me voy a casa. No tengo duda que es así. La pregunta es, ¿cuándo ocurre eso en el calendario? ¿Cuándo va a llover? Ese es el gran problema. ¿Qué aprendimos hasta ahora? Y hasta con varios recaudos, pero más o menos funciona. Que el evento niño o niña solo nos dice una cosa. Nos dice si va a llover por encima del promedio o por debajo del promedio en la primavera. En noviembre y en diciembre. Si es niño, va a llover por encima del promedio en noviembre y en diciembre. Y si es niña, nos dice que va a llover por debajo del promedio en noviembre y en diciembre. ¿Qué me dicen de enero y febrero? Nada. Nada. La seca que tuvimos acá no es por la niña, la de enero y febrero. En algunos lugares, acá no hubo sequía. Las lluvias de verano, las lluvias de enero y febrero, no son del Pacífico. El evento ENSO del niño o niña es del Pacífico. De hecho se llama oscilación del Pacífico Ecuatorial del Sur. Eso quiere decir la sigla ENSO. Ahora, las lluvias de verano son de viento norte. Todos lo conocen. Imaginémonos 3 de febrero. Hace 5 días que sopla viento norte. Tenemos los pelos como leones enjaulados, ¿sí? Viento norte, calor, pesado, húmedo, viento norte. De repente, por allá, tácate, se levanta como el que vimos acá.
¿Qué pasa ahí? Cuando viene el frente sur y choca contra el viento norte. Andá a guardar la chata. La más chica es así. ¿Lo conocemos? Esas tormentas de verano, el agua de la lluvia que cae acá en el verano es del Atlántico. Es más, generalmente del Atlántico en las costas de Brasil. Y no solo eso, la gravedad de la pérdida de la masa forestal brasilera es muy importante para nosotros. Si el Amazonas se reduce, la humedad que entra a Brasil no es redirigida hacia acá. La humedad del viento norte hace ese camino. Va del Atlántico al continente, al área brasilera, y del Amazonas viene hacia acá. Ya nosotros desmontamos un montón, que esto también nos jode. Que no sigan desmontando los brasileros porque cada vez va a llover menos en verano acá. Esto es, toma 2-4 da, ¿eh? Tendríamos que ser los primeros en pedir que se sostengan las cosas naturales que existen. El otro problema es lo que se llama con el centro anticiclónico de Isla Malvina. Eso es un centro anticiclónico. Presiona al mar para que largue humedad. Ahora, ese es grande o más chico, está montado más o menos a la altura de Malvinas, se acerca al continente o se aleja del continente. ¿Y qué lluvia genera eso? Las de ahora, las lluvias otoñales. Les tiro un nombre y lo van a entender, se llama sudestada. Es cuando se ahogan los porteños, que acá aplaudimos, gritamos, sacamos. O sea, imagínense, campaña 2016-2017, fue la última campaña de Niño severo que se acompañó con un calentamiento del Atlántico y un gran centro anticiclónico de la isla Malvinas. ¿Qué le pasó a la Argentina? Quedó bajo el agua. ¿Qué nos pasó ahora en la campaña que terminó? Todo lo contrario. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué puedo hacer yo en términos de la fecha de siembra? Si el evento niña o niña me dice si va a llover en noviembre, diciembre, si me dicen que es niño, me animo a hacer siembra temprana. Y si me dicen que es niña, no hago siembra temprana. No me va a garantizar de que me vaya a ir bien con la tardía, ¿eh? Pero sí estoy seguro que con la temprana me va a ir mal. ¿Se entendió el concepto? ¿Qué hago en un año que no es ni su ni sa? Bueno, hay que empezar a mirar el lote. Los mejores lotes los podemos hacer temprano, los peores lotes los podemos hacer tarde. Hay ambientes ondulados. Las lomas se pueden sembrar tarde, los bajos se pueden sembrar temprano. Y esa es una práctica de alto retorno económico. Hemos estimado una ganancia que va entre 100 a 300 dólares por hectárea solo por hacer fecha de siembra variable adentro del lote. ¿Qué quiere decir? Sembrar temprano el bajo y tarde la loma. Gracias. Fíjense que yo, si voy atrasando la fecha de siembra, ayúdame, esta era de... Noviembre, fin de noviembre. ¿Fin de noviembre? ¿O fin de octubre? ¿Octubre? No, eso es octubre, este fin de noviembre. Ah, fin de noviembre y esta... 2 de enero. 2 de enero, bueno. Vamos a suponer que en vez del 2 de enero fue el 28 de diciembre, que me gusta un poquito más, son 4 días, nada más diferente. Pero es como que en enero no deberíamos sembrar maíz, pero tuviste mucha suerte. No quedó otra. Bien, no quedó otra, está claro. Esta está fuera de foco, ¿eh? Esta no deberíamos hacerla. En noviembre no debemos sembrar maíz. Hay dos razones muy grandes por las cuales en noviembre no hay que sembrar maíz. La primera es que la floración ocurre en enero. Fin de enero. Y en el 80% de las veces la va a pasar mal. Le va a faltar agua. Y el otro problema grave es que esto coincide normalmente con el pico poblacional de la chicharrita del Mar del Río Cuarto. Entonces en noviembre, cuando la planta de maíz es chiquitita, hay mucha chicharrita de los cultivos de invierno que ya se agotaron, saltan al maíz y podemos... ¡Oh, cómo le va, don Chacón! Saltan al maíz y podemos llegar a tener Mar del Río Cuarto. Por eso que esta fecha hay que evitarla, ¿sí? Vamos a dejarla de lado ahora. Nosotros tenemos 4, 5 fechas. Bueno, está bien, hay cuestiones experimentales también. Aquí me quedo con las dos fechas que para mí son válidas. La temprana y la tardía. Vamos a ver siempre que hay una diferencia de altura muy grande.
Otro dato, guarda con la altura. La altura no es sinónimo de producción en maíz. Yo puedo tener una planta de este tamaño con una espiga chiquitita. Y puedo tener una planta de este tamaño con una, como dije hoy, con un termo lumilagro. Vamos a volver a la fuente. Un flor de espigón. ¿De qué depende eso? La altura de la planta depende de la condición de crecimiento cuando la planta encaña. O sea, en la parte vegetativa, desde que me alcanza la rodilla hasta que florece. Si eso lo hago cuando siembro temprano, generalmente va a haber menos temperatura y por lo tanto menos fotosíntesis que si lo hago cuando siembro tarde. Normalmente, si ven, los entrenudos son sustancialmente distintos. La siembra tardía tiene entrenudos mucho más largos que la siembra temprana. Y ahí hay que tener cuidado, porque los entrenudos más largos también son más palancas. Por eso la siembra tardía corre más riesgo siempre de quebrarse, de volcarse. Y vamos a agregar varias cosas más de manejo, de errores de manejo que pueden agravar esta situación. Y aunque la planta sea petiza, si yo tengo una condición de periodo crítico excepcional, puedo hacer una flor de espiga. Entonces tener una muy buena producción de maíz. Yo he cosechado maíces de esta altura o más bajos que rendían 10.000 kilos por hectárea. A algunos nos ha pasado eso, ¿sí? Entonces no hay que engañarse con la altura. Obviamente, ¿qué es lo que queremos con una planta? Que logre un tamaño que permita capturar la máxima radiación. Siempre y cuando tengamos agua. Porque en ausencia de agua, lo que no quiero es capturar radiación. Y ahí tenemos que poner en discusión la segunda decisión más importante. La primera es la fecha de siembra. Bueno, primera es la manejo del lote, que ya lo dijimos. Segunda, la fecha de siembra. Tercera, la estructura del cultivo. Voy a aprovechar que ya me quedan los últimos años para dar esto que voy a contar ahora. No es lo mismo plantar el maíz a esta distancia entre hileras que a esta distancia entre hileras. Esto ya me queda poco para hacerlo. ¿Por qué? Porque yo cambio el tamaño de la maceta que le doy a cada planta. ¿Sí? En la medida en que yo tengo menos agua, ¿qué tengo que hacer con la maceta? Agrandarla. Entonces tengo que hacer una separación de la distancia entre hileras y una separación de la distancia entre plantas. Y si yo tengo cada vez más agua, hago lo contrario. Ahora, ¿qué hicimos en el campo? ¿A cuánto se sembraba históricamente el maíz acá? 70. ¿Saben por qué? Porque el ancho del culo del caballo criollo entraba en surcos a 70. ¿Para qué tenía que entrar? Para escardillar. Se escardillaba con un caballo, pasando entre la hilera de maíz. En Estados Unidos sembraban a 96, porque el percherón norteamericano es más grande. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cuando se introduce la mecanización agrícola, cuando fabricamos la primera sembradora, arrastramos la cultura que traíamos con el caballo. Entonces la primera sembradora fue a 70. Bien, ¿qué pasó en la década del 70? Apareció un yuyo, que está sembrado acá al lado, allá, que alguien dijo que era el yuyo maldito, tiene razón, este es un cultivo, el otro es un yuyo. Apareció aquello y resulta que a 70 le iba mal, es mala competidora de las malezas, entonces dijeron, che, a 70 no se puede sembrar. Entonces empezamos a sembrar, estrechamos la sembradora, Mainero ganó una fortuna de plata porque cambiamos todos los cabezales maiceros, lo saben, y pasamos a sembrar a 52,5 centímetros. ¿Por qué el detalle de 52,5? Porque era múltiplo de 70. Agrometal siguió usando el mismo chasis. O sea, lo único que perdieron plata fueron ustedes. Y nadie le preguntó al maíz, ¿qué quiere? ¿Qué hicimos todos? Lo miramos al maíz y le dijimos, jodete, ahora vas a 52,5. ¿Qué pasó en estos últimos años? ¿Quién apareció en escena? 42. ¿Por qué? ¿Qué apareció? El yuyo colorado. Ahí está, míralo. El Palmieri. Ya es omnipresente. Es más, dicen que por acá cerca hacen la fiesta nacional de yuyo colorado, ya con carroza y todo eso.
¿Y qué pasa con el yuyo colorado y la soja ahora, 52? Y le queda, la pobre soja es tan mala que no compite, entonces ¿qué queremos hacer? 42. Entonces me llaman por teléfono a mí a la facultad. Ingeniero, ¿puedo sembrar maíz a 42? ¿A dónde está? En Carnerillo. ¿Regá? No. Agarra un revólver y pegate un tiro, va a ser más rápido. ¿Por qué? ¿Qué hacemos si yo estrecho las hileras? Achico la maceta. Además de achicar la maceta, sombreo al suelo. O sea que todo el agua inicial en estadio vegetativo almacenada en el suelo, bien almacenada porque respeto y cuido la física del suelo, está claro, ¿no? ¿Quién se la va a gastar? La planta. ¿En el momento en el que está definiendo la espiga? No, antes. Entonces, al hacer eso, gasto agua de manera innecesaria. Hoy estábamos recorriendo el ensayo allá en el campo de la universidad en La Guada, que está a 70, y me decían, che, pero qué lindo que están estos maíces, y están a 70, porque como si fuera un pecado estar a 70. No, en San Luis, con APRESID, en la zona de Fraga, hicimos un montón de ensayos, y la mejor condición fue sembrar 25.000 plantas a 1 metro. El maíz lo podés revisar en moto, adentro. ¿Pero qué hicimos con la maceta? La agrandamos. ¿Y saben cuánto cosechan? 5.000 kilos de maíz. Y son personas felices, plena con su maíz de 5.000 kilos en un ambiente altamente restrictivo. ¿Está claro? No contentos con achicar la maceta, estrechar hilera y gastar agua al pedo, hacemos otra cosa más. Levante la mano quien hace análisis de suelo. Tan abajo del nivel medio del país. Tan peor. Quiere decir eso. Yo les cuento, porque después le queremos contar a la sociedad que nosotros somos buenos productores. Pero en Alemania hacen una muestra de suelo cada 25 hectáreas que se siembra. En Estados Unidos, como es un país mucho más grande, hace una muestra de suelo cada 40 hectáreas. En Brasil, país sudamericano, subdesarrollado, hace una muestra de suelo cada 60 hectáreas. ¿Saben cada cuánto hacemos nosotros? 500. Sin embargo, para hacer este cultivo, todos ustedes gastan entre 100 y 200 dólares por hectárea en fertilizante. Y no gastan 20.000 pesos que cuesta un análisis completo de suelo. Es una absoluta, perdonen las damas presentes, es una absoluta pelotudez. No gastar 20.000 pesos para saber qué hacer, para después tirar entre 100 y 200 dólares por hectárea con la clásica técnica dígito oscilante de y echale más o menos. Entonces, si hacemos un análisis de suelo, ¿qué nos dicen nuestros suelos en general, los de acá? Que por ejemplo, además de que tenemos muy poca materia orgánica, y ahí tenemos todo otro quilombo estructural del suelo, pero se lo dejo a los agrónomos, índice de materia orgánica, Beto Quiroga, Cristian Álvarez, arriba de 5, materia orgánica sobre el limo más arcilla, eso fue una charla para algunas caras que veo por acá. Hay que tratar de estar en esos umbrales, que no lo están, seguro. Tenemos que medir fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo es el fabricante de raíces. Sin fósforo no tengo raíces. Entonces, fíjense qué pasa. Si yo a ese maíz que le estreché la hilera, que le mantengo una densidad de plantas que habitualmente tienen tendencia a poner de más de las que van, ¿sí? A su vez no le hago análisis de fósforo y le pongo la dosis clásica, 80 kilos de fosfato diamónico en la línea de siembra. Porque además tienen sembradoras que fertilizan en la línea de siembra, diseñadas por una persona con problemas intelectuales. Porque si hay algo que no tiene que hacerse, es fertilizar en la línea de siembra, por un montón de problemas, ¿sí? Tienen la costumbre de que además le ponen los 80 kilos de diamónico a un suelo que tiene 8 partes por millón de fósforo, que tendría que tener 18, por lo tanto habría que poner 160, pero como va en la línea, si le meten 160 de diamónico, matan a la planta de maíz. O sea, por problemas de la máquina, se fertiliza mal y se quedan con menos raíces. Además de eso, para rematar, le meten 100 kilos de urea al costado, en la entrelínea. Por una palabra que yo no entiendo.
siempre que pregunto el por qué, me contestan una palabra incomprensible para mí que es y por logística. ¿Qué quiere decir logística? Yo tengo una sobrina que estaba casada con un flaco en España que se dedicaba a la logística y era el que manejaba los almacenes de un supermercado. ¿Qué tiene que ver eso en el campo? O sea, si yo le pongo nitrógeno de arranque a esta planta, la planta tiene 1000 mecanismos inteligentes para hacer las cosas. Salen las raíces, no encuentran fósforo, se dan vuelta para arriba y dicen, estamos jodidos, va a haber poco, bueno, va a haber poco, hace lo que pueda. Sale, pará, hay un montón de nitrógeno, bueno, frená, no gasté guita el pedo. Esto hace la planta. Entonces, ¿qué pasa? Puse unos tesistas a trabajar con el tema raíz y fertilización nitrogenada. Yo creía que con mucho nitrógeno íbamos a hacer mucha fotosíntesis y íbamos a tener una gran raíz. Los tesistas que hicieron el laburo, que todavía se acuerdan de mi mamá, mi abuela y mi tía, porque había que arrancar la raíz, lavarla, contarle las raíces, contarlas, todas las que están acá, medirle el ángulo de inserción, la gente todavía está llorando. Me llama y me dice, vení a ver esto. Cuando voy me muestra una raíz chiquita así como esta. Y me muestra una raíz grandota como esta. La hipótesis original mía, ¿cuál era? Este es el bien fertilizado y este es el testigo. Me dice, sí, no, está al revés. ¿Cómo al revés? Este es el fertilizado con nitrógeno a la siembra y este es el testigo. ¿Por qué? Y porque para la planta, ¿cuál es el objetivo de la planta? ¿Hacer raíces? ¿Hacer caña? ¿Hacer hoja? ¿O hacer esto? Entonces pone toda su energía para hacer esto. ¿Cuánto va a poner en raíz? Lo mínimo necesario. ¿Qué pasa cuando sale la raíz y se encuentran que hay nitrógeno en alta disponibilidad? Bata, hasta acá llegamos. Entonces, lo siembro en surcos más estrechos de lo que corresponde, le falta fósforo, le pongo nitrógeno, la raíz me queda más chiquita. Pero la planta con más nitrógeno, ¿qué hace? Más hoja, gasta más agua. O sea, vamos diseñando un cultivo para que choque contra una pared de hormigón. ¿Se dan cuenta? Como no hacemos análisis de suelo, tampoco sé que me falta otro nutriente clave, que es el zinc. ¿Por qué es clave? Y porque el zinc interviene en el crecimiento de la planta, si me falta va a crecer menos, y en metabolizar el estrés oxidativo, el estrés de oxígeno. Como no hice análisis, ¿qué pongo? Fosfato de amonio, el más barato. No pongo un fertilizante que tenga zinc en la composición. Entonces voy a tener una planta que además va a tener ese problema de no disponer de un nutriente que le ayude a metabolizar el estrés. Como no hago análisis de suelo, tampoco sé que el pH me cayó a 5,8. Y tener un pH de 5,8, un suelo que se está acidificando, es grave porque me empiezan a faltar las bases. Y la más complicada es el calcio. El calcio, la principal función que tiene es darle fortaleza a la caña. Si me falta calcio, la caña ¿cómo queda? Débil. Y por otro lado, el magnesio. El magnesio es el corazón de la clorofila. Si me falta magnesio, la planta no va a tener suficiente fotosíntesis. ¿Se dan cuenta todo el quilombo que se hace? ¿Se dan cuenta cuando me preguntaba el otro día el diablo, verdad? Vaca. El otro día me encuentran en un campo, allá en Pose. Me dice, ingeniero, el año pasado vino acá y dijo que estaba enojado con los productores maiceros de Córdoba porque les tenía que desaprobar la nota porque habían hecho todo mal. ¿Cómo se hizo este año? Peor. ¿Ven? ¿Me equivoco? ¿Ven todo lo que hay para mejorar? ¿Todo lo que tenemos que cambiar? ¿Cómo hay que barajar y dar de vuelta? Fíjense otro tema. Si yo me quedo con lo que le pongo de nitrógeno a la planta, a la siembra, ¿les gusta ese maíz? ¿Cómo lo ven? Está lindo, ¿eh? Está bueno, bueno. ¿Puedo poner la planta acá arriba? Sí. Vamos a ensuciar un poco la banquita. Este maíz está, dijiste hoy, R4. Sí. Te faltan 20 días todavía. Prendé 2 velas más a la misma Virgen. Bueno, digo, dentro de poco esto va a empezar a madurar. O lo tienen ahí atrás, que ya maduró. ¿Ven que la chala está seca? ¿Y cómo está la planta todavía?
verde. Es más, cuando miramos los maíces, no los tenemos que mirar de arriba a la chata. Tenemos que agacharnos y mirarlos abajo. Fíjense, tenemos que llegar a la madurez de la mazorca con toda la planta en este estado. ¿Cómo? Verde. ¿Por qué? Porque todos estos híbridos, que es una genética moderna, como charlábamos hoy, muy mejorada, de gran capacidad productiva, muy tolerante al estrés. Yo le aseguro que sin los híbridos actuales, Argentina no hubiera tenido producción de maíz este año. Si hubiéramos tenido Morgan 400 o 4F37 de Decal, hoy no cosechamos 1 kilo de maíz. Gracias a Dios tenemos estos híbridos, los de todas las compañías, que son todos de primera. Ahora, tienen esta característica que se llama, que le dicen en el manual, en inglés, no sé por qué lo tienen que decir en inglés, se llama Stay Green, que quiere decir que permanece verde. Yo diría verde a cosecha, que a madurez, que sería lo más fácil. ¿Qué quiere decir que esté verde a madurez? Que la planta está haciendo ¿qué todavía? Fotosíntesis. Y eso hace de que sea más eficiente en términos de hacer fotosíntesis. Por eso tolera el estrés. ¿Para qué quiero hacer fotosíntesis yo hoy? Con el estadio de humita, R4 humita. ¿Para qué? El grano, ¿saben qué peso tiene? Te voy a dar una noticia, Santi. ¿Sabes cuánto rendimiento tenés definido ahí? Hoy, ¿cuánto rendimiento hay en ese pedazo, en ese lote de maíz? La mitad. La mitad del potencial que tiene. ¿Por qué? Porque el grano está a la mitad de su peso final. El mínimo de pelote que tengas de aquí en más, podés llegar a perder, si se muriera la planta completa, la mitad de la producción. Ahora, tengo que hacer la mitad de la producción con la planta que tengo. ¿Qué pasa si en lugar de tener las hojas así, estas se empiezan a morir? ¿Por qué se pueden morir? Falta de nitrógeno. ¿Cuándo lo sembraste esto? El 2 de enero. Hoy estamos a 4 de abril. 4 de abril. Pasaron 3 meses, tiene 90 días esto. Miren, si él hubiera fertilizado solo a la siembra, estamos 90 días después. ¿Dónde quedó el nitrógeno ese? Dirían la gente joven, está en Narnia. No está más acá. ¿Cómo hago para mantener esto verde? Tengo que aplicar el nitrógeno más adelante, más avanzado el cultivo. ¿Cuál es el mejor momento para ponerle el nitrógeno? Cuando tiene 6 hojas. Ahí tendría que poner la dosis grande de nitrógeno. Y ahí va a llegar a este estadio. El otro día, en el MIB, el otro ensayo... Si no llegamos a ese momento y lo hacemos después, también... También va muy bien. Mira, hasta este momento, hasta un B13, si tenés con que entrar y no lastimás el cultivo, tiráselo tranquilo. En el MIB... ¿Vos estabas negro en el MIB el otro día? Tienen que organizarse y tienen que ir. Avísenme y vamos juntos. Tenemos un ensayo donde probamos dosis creciente de nitrógeno, todo tirado a la siembra, todo tirado en B6, todo tirado en B12 y mitad en B6 y la mitad en B12. O sea, 4 dosis de nitrógeno que las esparcimos a mano en 3 repeticiones para 4 momentos de aplicación. Gracias a Dios yo tengo gente que labura conmigo, varios tesistas, no lo hice yo, pero un laburo chino hicimos. ¿Qué aprendimos de eso? Que si yo agarro una planta fertilizada en B6 con 80 kilos de nitrógeno, hoy que ya está esto seco, la planta está igual que esta. Y si le traigo la planta fertilizada a la siembra con los mismos 80 kilos de nitrógeno, está igual que esa. ¿Se dan cuenta? ¿Qué va a pasar después con una planta que tenga la misma edad, ¿no? Que esté con ese color, con esa decoloración y con la pérdida de hoja de esa planta, si no puedo tener la fotosíntesis para llenar el grano? Primero voy a perder rendimiento. No voy a llegar al 100% del peso. Segundo, ¿quién va a atajar el penal? La caña. La caña. Entonces, ¿qué le puede pasar? Miren esta caña, fíjense lo que es esta caña. ¿Cómo hago para quebrarla esta? Es difícil, ¿eh? En cambio las otras se debilitan. ¿Y después qué es lo que ocurre cuando se debilita la caña? ¿Y a quién le echamos la culpa? Al híbrido. Y no es el semillero. Casi nunca es el semillero. Siempre somos nosotros. La otra cosa importante y que se ve acá es la sanidad.
Las hojas tienen que estar sanas. Acá hay presencia de una enfermedad. Esto se llama tizón. ¿Ven que ya se quebró? Bueno, si esto se generalizara, se triza todo. Por eso se le dice tizón, porque parecería quemada la planta totalmente. Por suerte estamos en molde. Las condiciones ambientales para tizón son solo en un maíz tan tardío. En los maíces normales son pocas. Sí solemos tener mucha roya. Este año no tuvimos roya porque Tata Dios nos regaló un herbicida, un fungicida recontrapotente, que es la temperatura. La roya no soporta temperaturas mayores a 30 grados centígrados. Así que el solcito le dio para que tenga, vaya, vuelva. ¿Sí? El que encuentre una pústula de roya en alguna planta le doy $100 porque está durísimo de encontrarla. Pero normalmente la tenemos. ¿Y saben lo que pasa? Cada vez que vemos, que no se pongan a buscar ustedes ahora, encima los conozco. Le encuentro uno y se la refriego por la nariz. Bueno, $100 no tengo. Bueno, digo, acá parece que hubiera otro. Bueno, el maíz, cuando está enfermo, nos lo dice. Vemos las enfermedades. Y cuando vemos las enfermedades, si le aplicamos fungicida, generalmente la respuesta económica es muy alta. En maíz. En soja es muy difícil ver las enfermedades. Y muchas veces, como no la vemos, cuando aplicamos fungicida, no tenemos respuesta económica. Sin embargo, se aplica un 20% de todo lo que se gasta en fungicida, el maíz recibe un 20% y la soja el 80%. Y tenemos que invertir los roles. Es más importante controlar las enfermedades, sobre todo en los maíces tardíos, que en la soja. Bien, entonces hablamos de periodo crítico, cómo manejamos el suelo, cómo estructuramos el cultivo, a qué distancia en trilera tenemos que plantar. ¿Qué les queda el concepto de distancia en trilera? Que a más agua, más estrecho y más denso, a menos agua, más separado y más ralo. Y a menos agua, que no me falte fósforo de arranque, zinc de arranque, sin ponerle nitrógeno de arranque. Piensen ustedes en esto. Si vamos a fertilizar cuando el maíz tiene 6 hojas, que tiene esta altura, para la campaña 23-24. Hicimos maíz temprano, porque nos dijeron que era niño, entonces el mejor lote del campo lo sembramos temprano. Vamos a ver el maíz que está en 6 hojas. El maíz nació hermoso. Una cosa, se planta a mano el maíz, dije, ¿no? Una semilla a la misma distancia que la otra. Esta soncera de que tengo electrónica y no sé qué precisión de que planting me permite andar a 9 km por hora, yo no la creo, ¿eh? El maíz se planta a mano. Y se planta todo a la misma profundidad y por favor nunca más arriba de 5 centímetros. Si sembramos el maíz más cerca de la superficie que de 5 centímetros, ponemos una planta que se retrasa en su crecimiento. Inmediatamente ve el sol y se le complica a la planta la evolución del crecimiento inicial. El maíz va entre 5 y 7,5 en promedio, pero podemos llegar hasta 10. ¿De qué depende que lleguemos hasta 10? Del tamaño del grano. Si me mezquinan gastar semilla y compran los granos más chiquititos, no lo pongan a 10 centímetros. Ahí lo van a tener que poner a 5. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, temperatura también. Bueno, obviamente hay que tener temperatura, pero la temperatura no es el gran problema nuestro. Lo que puede haber es mucho rastrojo, no va a ser esta campaña, seguramente que no, pero a veces hay mucho rastrojo y hay que amigarse del barre rastrojo porque funciona muy bien cuando hay mucho rastrojo. Cuando no hay rastrojo no tiene sentido. Entonces, lo ponemos todo a la misma profundidad y lo ponemos todo a la misma distancia, porque lo que queremos es que nazca todo el mismo día. En la medida en que se empiezan a retrasar los nacimientos, empezamos a tener malezas. La planta de maíz deja de ser una planta de maíz y se transforma en la peor maleza del lote porque no tengo con qué matarla. ¿Sí? Y eso puede pasar cuando hay plantas relegadas. Por suerte acá se lo ve bastante bien. Pero se lo ve y está. Entonces, lo hicimos, está divino. El perfil de humedad está completo. Llovieron
80 milímetros más antes que entre el invierno, arrancó a llover en septiembre, llegamos al lote y estamos viendo un maíz que es papita para el loro. Bien, estoy en B6, no le puse nitrógeno, ¿qué hago? ¿Cuánto le tiro? Lo que dé. Bueno, sí, pero quiero decir, hago los análisis, apunto un alto rendimiento y pongo una alta dosis. Voy a cambiar el escenario. Resulta ser que decidimos hacer siempre temprano. Sembramos con la justa. Dijeron que iba a ser niño y a otra vez no mintieron. No es tan niño. Está lloviendo medio poco. ¿Sí? El maíz está más o menos. ¿Qué hago con la dosis de fertilizante? Ah, ¿vieron qué fácil que es? Ahora, ¿qué tengo que hacer para hacer esto? Refertilizar. Si yo no quiero decidir a la siembra, seguramente me equivoco, ¿entiendes? Porque lo que tiré pudo haber sido al botón, o lo que tiré puede ser en vano, puede ser poco. O lo que tiré se puede lavar. Hay muchas hectáreas que hoy no se notan, pero que en el sur de Córdoba tienen contacto con la napa. Cuando la napa de agua está entre 1,5 metros y 2,5 metros, el maíz está a punto caramelo ahí. Más arriba no, pero entre 1,5 metros y 2,5 metros, el pelo de agua, el maíz la pasa joya. Puede tener una producción altísima. Ahora, si yo pongo nitrógeno y por lavado ese nitrógeno se me va a la napa, ¿saben lo que pasó? Lo perdí. Aunque tome el agua de la napa, el nitrógeno lo perdí. Y perdí la inversión grande que cuando valía, no sé cuánto estaba la urea, pero llegó a estar a 1.000 y pico de dólares. A 100 kilos por hectárea son 100 y pico de dólares. A 150 kilos volvemos a poner más de 100 dólares por hectárea, es mucha plata. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Dudas? ¿Cosas que quieran que revisemos? Maíz sobre trigo. Ah, bueno, ahí empezamos a... Bueno, el diagnóstico de la fertilización de un cultivo es una actividad reservada al título de ingeniero agrónomo, por ley nacional. ¿Está bien? No sé si sos colega o no. No. Y encima egresado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Río Cuarto, es de lo bueno. Ahora sí, ¿por qué digo esto? Porque con el fertilizante se puede hacer mucho daño. Con fertilizante podemos contaminar, y mal. A la napa la podemos contaminar, a los arroyos los podemos contaminar. Entonces, como hay un riesgo potencial para la salud humana y ambiental, es que se legisla para que esa decisión la tome un profesional. ¿Cuál es el concepto que está detrás? Hacer maíz sobre gramíneas va a exigir una dosis mucho más alta de nitrógeno que si hago maíz sobre leguminosas. Entonces yo pongo soja y después entro en rotación con maíz. Los que ya conocen, los agrónomos que conocen el modelo que hicimos de N por D, saben que manejamos un 2,3, 2,5 gramos de nitrógeno por planta, suelo más fertilizante en B6. ¿Sí? Esto lo digo para los colegas. Ahora, si en lugar de ser soja hago trigo de cosecha maíz, ya no es 2,5. Se me arriba entre 3,5 y 4. Y tampoco es cierto si la soja viene de trigo soja. El trigo soja es peor que la soja sola, que la soja de primera. O sea, está intermedio entre el trigo y la soja. Porque el trigo todavía sigue jorobando. ¿Qué es lo que sigue jorobando? La degradación de las raíces que todavía están en el suelo, que me siguen inmovilizando nitrógeno. Lo ideal sería, que no lo podemos hacer por una cuestión de agua, es tener una vicia. Una vicia de invierno que me haga un desarrollo vegetativo grande, más de 4 toneladas de vicia por hectárea, gracias, me permitiría casi hacer maíz sin tener que fertilizar. La dosis de nitrógeno casi estaría muy cercana a 0. Ahora, tengo que tener semejante vicia. Tengo que tener inviernos húmedos o tengo que tener napa. Esa es una buena idea. ¿Tá? ¿Cuál es la peor condición de todas estas? Maíz. Maíz. Maíz es el que más nitrógeno me va a pedir. Ahí el número que hemos estudiado anda entre 5, 6 y hasta 8. Cuando sacás la cuenta, no te digo con 8, con 6, la dosis de nitrógeno se vuelve absurda.
Ahora, vos no le aplicás, va a ver el maíz y va a ver cómo se revienen las hojas de abajo. Entonces, bueno, ahí lo estamos entregando, sacrificando el maíz. No lo hice con sobre sorgo, pero hoy me preguntó uno allá en el campo de la universidad, ¿puedo hacer maíz sobre sorgo? Sí, pero la dosis de nitrógeno va a tener que ser altísima. No, además sorgo sigue consumiendo agua. Bueno, sí, hasta que no se hiele o hasta que no lo mates, O sea digamos. que- ¿Mm?